En la vastedad del firmamento, donde las constelaciones trazan los arquetipos eternos del alma humana, se alza la dualidad luminosa y sombría de Géminis. El signo de los gemelos, regido por Mercurio, danza entre la luz y la sombra con la velocidad del pensamiento, con la precisión de la palabra y con la capacidad de multiplicarse en infinitos reflejos de sí mismo. Cuando Géminis se mueve en su naturaleza más juguetona y ligera, es el mensajero, el que abre puertas, el que ofrece puentes entre mundos y conciencias. Pero cuando se siente traicionado, herido o subestimado, convoca la fuerza de su otro rostro, el de la mente implacable, el de la lengua afilada, el de la estrategia que desarma sin tocar la piel. La venganza de Géminis no se gesta en la furia inmediata como la de Aries ni en la oscura paciencia de Escorpio, su poder radica en la sutileza. Se disfraza de sonrisa mientras mide con precisión quirúrgica el punto débil de quien osó herirlo. Se mueve como un viento cambiante que parece ausente, pero en realidad observa, recopila, clasifica. Su venganza es conocimiento convertido en arma, memoria convertida en espejo, palabras convertidas en filo que corta sin derramar sangre. El signo mutable, hijo del aire, tiene la capacidad de desestructurar a su adversario desde adentro. Allí donde otros atacan de frente, Géminis se infiltra en la mente del oponente. Descompone argumentos, desnuda contradicciones, revela verdades ocultas que todos sospechaban pero nadie se atrevía a pronunciar. Es el eco que resuena en los pasillos de la memoria del enemigo, recordándole cada error, cada debilidad, cada secreto que alguna vez confió en la falsa seguridad de la confianza. En su esencia gemelar, Géminis destruye mostrando el reflejo de lo que el otro quiso ocultar. Su arma predilecta es la palabra, pero no cualquier palabra, aquella que llega en el momento exacto, aquella que desarticula el orgullo, aquella que no puede olvidarse porque su verdad es punzante. No necesita gritar ni golpear, basta con el ingenio, basta con la ironía, basta con la frase que desarma toda una fortaleza construida en años. La venganza de Géminis es un baile cósmico de astucia y velocidad. Es el rayo mercurial que ilumina de pronto lo que estaba en sombras, dejando al adversario expuesto y vulnerable ante los ojos de todos. Es el viento que derriba muros invisibles, es la corriente de aire que aviva fuegos ocultos para que terminen consumiendo a su objetivo. Cuando actúa, lo hace con la fuerza de la mente multiplicada por 2, porque en su interior dialogan los gemelos eternos, y mientras uno distrae, el otro planea. No hay descanso en su mente cuando decide ejecutar la destrucción. Recuerda detalles, pequeñas grietas que parecían insignificantes, y allí coloca el dedo exacto que hará caer todo el edificio. Lo que destruye no es la carne ni la fortuna, sino la seguridad interna de quien se atrevió a subestimarlo. Destruye la confianza en sí mismo del adversario, deja en duda su propia percepción, y al final, quien sufre se convierte en víctima de su propio desconcierto. La energía mutable del signo lo convierte en un estratega inalcanzable. Nunca se mueve igual 2 veces, nunca responde de la misma manera, nunca ataca desde el mismo ángulo. Y esa capacidad lo hace impredecible, imposible de anticipar. Cuando Géminis se venga, lo hace como el viento, no puedes atraparlo, no puedes detenerlo, pero su fuerza es capaz de derribar bosques enteros y levantar tormentas que nadie vio venir. En lo profundo, lo que destruye Géminis no es al otro en sí, sino las máscaras que el otro se atrevió a sostener frente a él. Su poder reside en la revelación, en la exposición, en la claridad brutal que rompe ilusiones y deja desnuda la esencia de quien lo desafió. Y en ese acto, su venganza se convierte en epopeya, no una guerra de cuerpos, sino una guerra de mentes, donde el que cae lo hace porque fue incapaz de sostener la verdad que Géminis proyectó con la agudeza de una flecha invisible. Así, bajo la bóveda estrellada, la destrucción que Géminis ejecuta cuando decide vengarse es la lección de Mercurio hecha carne. Enseña que la palabra es arma más fuerte que la espada, que la mente en movimiento puede superar cualquier defensa, que el aire invisible puede arrasar más que el fuego más encendido. Su venganza es el eco de su naturaleza cósmica, ligera y letal, cambiante y precisa, imposible de atrapar, inevitable de sentir. Y cuando el viento cesa, cuando el eco se apaga, queda el silencio. Ese silencio en el que el adversario ya no es el mismo, porque fue atravesado por la claridad de los gemelos eternos. Esa es la verdadera destrucción de Géminis, no la ruina externa, sino la transformación irreversible del alma del otro, que jamás vuelve a mirar el mundo con la misma seguridad después de haber enfrentado el filo invisible de Mercurio. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias.
Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En el entramado celeste donde cada signo representa una faceta del espíritu humano, Géminis se erige como el puente entre los mundos, el portador de la voz del cosmos, la mente inquieta que jamás descansa. Su energía es mutable, y por ello posee la capacidad de transformarse, adaptarse y reinventarse sin cesar. Cuando decide vengarse, lo hace con esta misma plasticidad, no es nunca el mismo vengador, nunca actúa de una única manera, nunca se deja atrapar en un molde. Su fuerza destructora está en la multiplicidad de rostros, en la imposibilidad de fijarlo en una sola figura. Esa es su grandeza y también su peligro, porque aquel que busca anticipar su movimiento queda atrapado en un laberinto de espejos infinitos. Géminis pertenece al elemento aire, y el aire es intangible. No puede tocarse, pero está en todas partes, alimenta la vida y a la vez puede desatar huracanes. Cuando este signo decide devolver lo recibido, lo hace con la imprevisibilidad de una ráfaga que parece ligera y luego se convierte en tormenta. La destrucción que deja tras de sí no siempre es visible a simple vista, puede sembrar dudas, fracturar amistades, alterar vínculos invisibles que sostienen a un adversario. Su dominio está en los hilos sutiles de la comunicación, en las redes que unen a las personas entre sí. Allí es donde despliega su poder, deshaciendo con un gesto lo que parecía inquebrantable, cambiando el rumbo de una historia entera con una sola palabra colocada en el lugar preciso. El regente de Géminis es Mercurio, el mensajero alado de los dioses, el guardián de los secretos y de las transiciones entre mundos. Por ello, Géminis no solo se venga en el plano visible, sino también en los niveles más sutiles. Puede habitar los silencios, manipular las ausencias, generar la sensación de vacío en quien lo ofendió. Su destrucción no siempre es un ataque directo, a veces es la indiferencia total, la ausencia calculada que desarma al otro más que 1000 enfrentamientos. Allí reside una de sus armas más poderosas, la capacidad de hacerse intangible, de volverse inalcanzable, de cortar el flujo de comunicación con la misma maestría con la que antes lo alimentaba. El doble rostro de los gemelos también le otorga una cualidad especial, la capacidad de atacar mientras aparenta calma, de sonreír mientras ejecuta la estrategia, de mostrarse ligero mientras en su mente se tejen planes complejos. Este contraste es devastador, porque confunde al adversario, lo hace dudar de sí mismo, lo deja sin terreno firme. No es la fuerza bruta lo que destruye, sino la disonancia entre lo que se ve y lo que se percibe, entre el gesto amable y la verdad oculta que se despliega como un trueno inesperado. Cuando Géminis se entrega a la venganza, convoca también el don de la persuasión. Puede reunir aliados sin que estos sepan que están participando en su plan, puede plantar ideas que germinan en otras mentes, puede mover hilos invisibles que multiplican el alcance de su poder. No actúa solo, utiliza el aire que todos respiran, la conversación que fluye en cada espacio, los rumores que se transforman en certezas. Su venganza es coral, porque no se limita a lo individual, sino que alcanza a la comunidad, se expande como viento en los campos, llevando consigo el mensaje que derrumba reputaciones y expone verdades. Lo que destruye Géminis, en última instancia, es la máscara de seguridad que los demás creen tener. Su poder no está en lo físico, sino en lo mental y lo social. Hace tambalear las estructuras invisibles que sostienen la identidad de alguien, la confianza en su palabra, la percepción que otros tienen de él, la imagen que proyecta. Cuando esas estructuras caen, todo lo demás se derrumba en cadena. Allí reside su fuerza más épica, no necesita alzar una espada ni encender un fuego, porque su victoria se da en el reino más difícil de conquistar, el de la mente y la memoria. La destrucción que deja tras de sí no siempre es percibida como inmediata. Puede pasar tiempo antes de que el enemigo comprenda la magnitud de lo que ha perdido. A veces, la semilla sembrada por Géminis germina lentamente, creciendo en silencio hasta convertirse en una sombra que consume la paz del otro. Esa paciencia disfrazada de rapidez lo convierte en un adversario temible, mientras todos creen que su naturaleza es ligera y volátil, en realidad posee la capacidad de construir un laberinto del que no hay salida. La motivación última de este signo, incluso en su venganza, es la verdad. La verdad que incomoda, la verdad que libera, la verdad que destruye. Su misión cósmica es mostrar lo que se oculta, iluminar con el rayo mercurial lo que los demás quisieran mantener en tinieblas. Así, su destrucción no es solo un acto personal, sino un movimiento universal, la fuerza del aire que barre lo viejo para que algo nuevo pueda surgir. La lección que deja tras su paso es que nada puede permanecer oculto eternamente, que las palabras y los pensamientos tienen un poder capaz de moldear destinos, que la mente humana es más letal que cualquier espada.
En el tapiz eterno del zodiaco, Géminis no se limita a ser el vengador, es el recordatorio de que el aire, lo invisible, lo que parece leve, es en realidad una de las fuerzas más poderosas del universo. Su destrucción enseña, inspira y transforma, porque no solo derrota a su enemigo, sino que eleva al observador a comprender que el verdadero poder no está en lo material, sino en lo intangible. Y es en ese terreno donde Géminis, con su dualidad infinita, se convierte en un guerrero épico, un estratega imbatible, un destructor que no arrasa cuerpos, sino certezas, y que deja tras de sí el eco inmortal del viento que nunca se detiene. La naturaleza vengativa de Géminis se enlaza con un don muchas veces incomprendido, la velocidad de su mente. No solo piensa más rápido que otros, sino que puede sostener varias líneas de pensamiento al mismo tiempo, como corrientes de aire que se entrecruzan en el cielo. Esta multiplicidad le permite trazar escenarios, calcular consecuencias y prever reacciones con una agilidad sorprendente. En la venganza, esta capacidad lo convierte en un adversario que no improvisa por impulso, sino que parece tener siempre una alternativa guardada, un plan secundario listo para desplegarse. Su inteligencia fluida es su espada más afilada, y su don para anticiparse a lo que vendrá es su escudo más sólido. Cuando Géminis se entrega a la tarea de destruir, lo hace con un arte que recuerda al de los antiguos estrategas. No solo ataca al individuo que lo hirió, sino que busca desarmar todo el entramado que lo rodea. Su visión no se detiene en lo inmediato, sino que observa el contexto, analiza las redes de influencia, comprende los vínculos que sostienen al otro. Así, puede desarticular alianzas, separar amistades, introducir la duda en los círculos más cercanos. Lo que destruye no es un pilar aislado, sino toda la estructura invisible que mantenía al adversario en pie. La energía mutable de este signo le confiere la capacidad de camuflaje. En un instante puede mostrarse inofensivo, ligero y despreocupado, y al siguiente, desplegar la fuerza devastadora de una verdad inesperada. Su capacidad para adaptarse lo hace impredecible, porque nunca se sabe qué rostro presentará, qué tono utilizará, qué máscara portará en ese momento. La venganza se vuelve así un espectáculo de metamorfosis, una danza en la que cambia de forma tantas veces como sea necesario hasta alcanzar su propósito. La influencia mercurial también le otorga dominio sobre los símbolos, los mensajes cifrados, los juegos de significados. Cuando destruye, no siempre lo hace con palabras explícitas, a veces basta una insinuación, un gesto, una mirada cargada de ironía que dice más que un discurso entero. Otras veces es el silencio lo que se convierte en arma, un vacío calculado que obliga al otro a llenarlo con sus propios temores. En este terreno, Géminis actúa como un alquimista del lenguaje, capaz de convertir lo más pequeño en algo devastador. El signo de los gemelos tiene además la capacidad de multiplicar su presencia. No se limita a un único escenario, sino que puede estar en muchos lugares a la vez, sembrando semillas de su venganza en distintos terrenos. Allí donde otros signos concentran su fuerza en un solo golpe, Géminis reparte sus movimientos como un enjambre que se dispersa y ataca desde múltiples direcciones. Esto desconcierta al adversario, que nunca sabe de dónde provendrá el siguiente impacto, ni en qué momento se manifestará. Su poder destructivo también se alimenta de su ligereza. Porque el enemigo espera un ataque solemne, un enfrentamiento grave, un gesto colmado de rencor, pero Géminis puede envolver su venganza en juego, en humor, en aparente despreocupación. Y esa levedad es más dolorosa que el ataque directo, porque desarma al otro al hacerlo sentir ridículo, expuesto, burlado sin que pueda defenderse. La risa, en sus labios, se convierte en cuchillo. En la dimensión más profunda, Géminis destruye también a través del cambio constante. Allí donde otros buscan la permanencia, este signo representa lo efímero y lo mutable. Por eso, cuando se venga, puede arrastrar al otro hacia un torbellino de cambios imprevistos, hacia un ritmo que no puede seguir. Su enemigo se queda rezagado, perdido en el intento de comprender lo que sucede, mientras Géminis ya ha saltado al siguiente movimiento. Su fuerza está en el flujo, en la capacidad de no detenerse, en la imposibilidad de ser capturado. Desde una visión cósmica, la destrucción que Géminis ejecuta no es mero capricho. Tiene una función superior, una misión que responde al orden universal. Destruye aquello que se aferra a la mentira, lo que se disfraza bajo máscaras falsas, lo que se sostiene en la soberbia o el engaño. Al hacerlo, se convierte en un instrumento del viento divino que barre con lo que estanca y abre espacio para lo nuevo. Su venganza es también purificación, aunque el enemigo no lo comprenda en el momento.
El poder épico de Géminis radica en que su destrucción no deja solo ruina, sino también transformación. Quien lo enfrenta jamás vuelve a ser el mismo, porque la experiencia de su filo mental lo obliga a replantearse, a mirar sus propias grietas, a confrontar la fragilidad de lo que creía sólido. En esa experiencia dolorosa se esconde un despertar. La destrucción se convierte en enseñanza, y la herida, en un portal hacia la verdad. Así, Géminis no es simplemente un signo que se venga, sino un guerrero celeste que cumple la misión de Mercurio, mostrar que el aire, invisible y mutable, puede ser más feroz que el acero. Su poder de destrucción no se limita a derribar al enemigo, sino que abre un camino nuevo, limpia el terreno de falsedades, recuerda a todos que el pensamiento, la palabra y el movimiento son las armas más sublimes y, a la vez, más temibles del universo. La venganza de Géminis, cuando se observa desde los planos más elevados del simbolismo astrológico, revela una cualidad que suele pasar desapercibida, su capacidad para dominar el tiempo. No lo controla en la forma paciente y calculadora de Saturno, sino en la forma de Mercurio, que juega con la simultaneidad y con la inmediatez. Puede actuar en el instante preciso con la rapidez de un relámpago, pero también puede sembrar una idea que queda latente, esperando, viajando en silencio hasta manifestarse mucho después. Esta manipulación del tiempo convierte su venganza en un acto difícil de rastrear, porque no obedece a una secuencia lineal. El enemigo se sorprende tanto por el golpe inmediato como por la consecuencia inesperada que se revela mucho después, como si Géminis pudiera escribir varios capítulos de la misma historia a la vez. Otra faceta de su poder destructivo es su dominio de la paradoja. Géminis puede decir y desdecirse, puede mostrar un rostro amable mientras prepara un gesto letal, puede actuar con ligereza y, al mismo tiempo, con una profundidad desconcertante. Esta contradicción aparente es su escudo más poderoso, porque el adversario no sabe qué esperar. La paradoja lo confunde, lo debilita, lo obliga a dudar de sí mismo. Allí radica una de sus armas invisibles, la capacidad de sembrar caos en la lógica del otro, derrumbando la seguridad de quien necesita certezas para sostenerse. En el plano emocional, la destrucción de Géminis se manifiesta en su frialdad repentina. Puede ser cercano, afectuoso, divertido, y de pronto cortar toda conexión con una precisión quirúrgica. Ese corte no es un arrebato, sino una decisión que nace de la mente, no del corazón. La persona que lo enfrenta queda sumida en un desconcierto profundo, porque lo que se destruye no es solo un vínculo, sino la ilusión de permanencia que lo sostenía. En ese vacío se esconde la lección, nada está garantizado, y la libertad es el bien supremo del signo. El aspecto más épico de esta dinámica se encuentra en el hecho de que Géminis nunca se detiene en un solo plano. Su venganza no se limita a lo mental, lo verbal o lo social, también puede expresarse en lo simbólico, en lo energético, en lo espiritual. Al ser un signo mutable de aire, funciona como canal de fuerzas invisibles que se desplazan más allá de lo tangible. Cuando destruye, a menudo se convierte en portavoz del destino, en un mensajero que trae consigo una lección kármica. De esa manera, no solo actúa en nombre propio, sino en nombre del orden universal que exige equilibrio. La relación de Géminis con la comunicación le otorga una capacidad única, destruir sin levantar la voz. Su tono puede ser sereno, su expresión ligera, pero el contenido de lo que transmite es capaz de derrumbar estructuras enteras. Una palabra suya puede abrir grietas en la reputación de alguien, una frase aparentemente inocente puede sembrar dudas irreversibles, una verdad dicha con precisión puede convertirse en un terremoto. Su poder no depende de la fuerza bruta, sino de la exactitud con la que elige el momento y la forma de expresarse. En su dimensión más elevada, Géminis utiliza la ironía como un arma de destrucción. La risa, que muchos consideran liviana, en sus manos se convierte en fuego que arde en silencio. Ridiculizar, exponer el absurdo, mostrar lo ridículo en lo que parecía intocable, es una manera de desmontar al adversario sin derramar sangre. Y lo hace con tal ingenio que el golpe se disfraza de juego, cuando en realidad es un acto de justicia poética. La dualidad de los gemelos también revela que su destrucción no siempre es visible. Una parte de Géminis ataca de frente con palabras claras, mientras la otra actúa en las sombras, dejando huellas sutiles que se descubren más tarde. Esa duplicidad multiplica su alcance, porque el enemigo nunca sabe si la amenaza vendrá de lo evidente o de lo oculto. Esta capacidad de dividirse en dos lo hace imparable, porque incluso cuando parece haber mostrado todas sus cartas, siempre guarda un rostro que permanece en reserva. Su conexión con el aire también le da acceso a la invisibilidad simbólica. Como el viento,
puede atravesar lugares sin ser visto, llevando consigo rumores, verdades, mensajes ocultos. Su venganza no necesita presencia física, basta con la circulación de ideas, basta con el movimiento de la información. Allí reside su poder cósmico, porque en un universo donde todo está tejido por vibraciones y palabras, Géminis actúa como maestro de esas corrientes invisibles. La motivación más profunda que sostiene su capacidad de destrucción es la búsqueda de autenticidad. Detrás del filo de sus palabras y del desconcierto que genera en los demás, existe un impulso esencial: revelar lo que es verdadero y desmantelar lo que es falso. Su venganza no surge solo del dolor personal, sino de una necesidad más amplia de desenmascarar, de mostrar que nada puede ocultarse eternamente en el aire que todos respiran. Su destrucción es, al final, una purificación que abre camino a nuevas posibilidades. En el plano épico, se lo puede imaginar como un guerrero alado que no empuña espada, sino plumas y palabras, que no ataca con golpes, sino con ideas. Su venganza es un rayo mercurial que ilumina, una tormenta que arrasa lo viejo, un viento que levanta las cenizas para que puedan hacer algo nuevo. La grandeza de Géminis no está en el daño que causa, sino en la transformación que deja tras de sí. Incluso en la destrucción, su huella es la de un signo que enseña, que inspira y que recuerda que la mente, cuando se libera, es la fuerza más poderosa del cosmos. La destrucción que Géminis ejecuta cuando se entrega a la venganza no solo habita en la mente y en la palabra, también se manifiesta en su capacidad de reinventarse. El poder del signo radica en la metamorfosis incesante, mientras el enemigo intenta descifrarlo, él ya se ha transformado en otra cosa. Esa movilidad lo convierte en una figura inalcanzable, en un espíritu que nunca se deja fijar. Su venganza es devastadora porque no puede ser prevista, se mueve en múltiples direcciones y escapa a todo intento de control. La fuerza destructiva que proyecta está anclada en la libertad de no pertenecer a un único rostro ni a una sola forma, en el don de multiplicarse y desorientar con ello a quien lo enfrenta. El carácter mutable del signo lo convierte en un maestro del desajuste. Allí donde todo parecía en equilibrio, Géminis introduce un cambio repentino que desbarata lo establecido. Esta capacidad de alterar el orden no es caótica por azar, sino un reflejo de su misión cósmica: recordarle al mundo que nada permanece estático y que el movimiento es la esencia de la vida. Su venganza, entonces, no es solo un ajuste personal, sino también un recordatorio universal de que lo rígido se quiebra y lo inmutable termina cayendo bajo la presión de lo mutable. Su naturaleza aérea lo dota de una visión amplia, capaz de abarcar panoramas completos. No se enfoca únicamente en la ofensa, sino en el entramado de conexiones que rodean al ofensor. Con su mirada mercurial, detecta las fisuras, los huecos, las zonas débiles que pasan desapercibidas para otros. Y es allí donde deposita su energía destructiva, con la precisión de un arquero que lanza la flecha justo al punto que sostiene toda la estructura. Lo que derriba no es superficial, sino esencial, porque sabe dónde cortar para que lo demás se desplome por sí solo. El poder simbólico de Géminis también se expresa en su dominio del lenguaje no dicho. Más allá de las palabras, puede transmitir mensajes en los gestos, en los silencios, en las pausas estratégicas. Esa comunicación invisible es una forma de destrucción sutil, porque deja al enemigo atrapado en la interpretación, sumido en la duda, vulnerable ante lo que no se dice pero se intuye. Así, la venganza no siempre es un ataque frontal, a veces es un enigma que corroe lentamente, una pregunta sin respuesta que mina la seguridad interior del otro. La ligereza que caracteriza al signo, cuando se vuelve arma, adquiere una dimensión devastadora. Allí donde otros signos muestran la gravedad de su furia, Géminis convierte la destrucción en un juego de ingenio. Y esa aparente trivialidad resulta más hiriente que cualquier gesto solemne, porque ridiculiza, minimiza, expone la fragilidad del enemigo bajo la luz de la ironía. No hay defensa posible contra la risa mordaz, contra la broma que desnuda una verdad dolorosa, contra la inteligencia que transforma el conflicto en espectáculo. La velocidad de Mercurio le otorga la ventaja del movimiento perpetuo. El enemigo busca un enfrentamiento directo, una batalla definida, pero Géminis nunca se detiene lo suficiente como para ser alcanzado. Destruye desde el desplazamiento constante, desde la movilidad que desarma porque nunca se fija en un lugar. Como el viento, aparece y desaparece, golpea desde un costado inesperado y se esfuma antes de que la réplica sea posible. Su venganza no es una embestida frontal, sino una serie de impactos veloces que se suceden hasta dejar al otro exhausto y sin respuestas. El signo de los gemelos posee además un vínculo con la multiplicidad de perspectivas. Puede ver un conflicto desde varios ángulos,
comprender las motivaciones del otro, anticipar reacciones porque sabe ponerse en distintos papeles a la vez. Esta capacidad le da una ventaja estratégica incomparable, destruye porque conoce al adversario casi mejor de lo que éste se conoce a sí mismo. Y en esa comprensión reside la fuerza de su golpe, pues no ataca en vano, sino allí donde sabe que dejará una huella irreversible. Desde un nivel más elevado, la venganza de Géminis es también un acto de revelación colectiva. Al exponer al enemigo, no lo hace solo frente a sí mismo, sino frente a los demás. Su poder se magnifica cuando utiliza la red de la comunicación para multiplicar el alcance de su mensaje. Lo que comenzó como una ofensa personal termina convertido en una lección pública, un relato que circula, un mito que crece. En este sentido, su destrucción adquiere un carácter épico, porque no se limita a un duelo privado, sino que se inscribe en el imaginario de muchos, dejando huellas que trascienden el instante. El aspecto más profundo y menos visible de esta energía es que Géminis, aun en la venganza, cumple con un rol transformador. Lo que destruye no es únicamente al adversario, sino también las ilusiones que lo rodeaban, los muros falsos que sostenían una identidad engañosa. Su acción purifica, porque en el vacío que queda se abre espacio para la autenticidad. Aunque el proceso sea doloroso, la esencia de Mercurio impulsa hacia el despertar, hacia una nueva claridad que solo llega después de la tormenta. En su máxima expresión, Géminis se convierte en un guerrero invisible del pensamiento. Su venganza no es una ruina vacía, sino un recordatorio de que el aire, con su ligereza, es capaz de moldear montañas y de transformar paisajes enteros. Lo que parece leve se revela poderoso, lo que parece inofensivo se convierte en fuerza imparable. La destrucción que provoca es también un canto a la verdad y a la transformación, porque en el fondo, todo lo que toca el viento de los gemelos termina por renacer distinto, más consciente y más fuerte que antes. En la inmensidad del zodiaco, donde cada signo custodia un poder ancestral, Géminis guarda una de las armas más incomprendidas, la de la mente que jamás se detiene. Esa mente, que en calma se traduce en ingenio, curiosidad y ligereza, cuando se enciende con la chispa de la venganza se convierte en un huracán invisible que todo lo arrastra. Lo que no se suele comprender es que Géminis no destruye únicamente con palabras o con ironía, sino con la atmósfera que genera a su alrededor. Su sola presencia puede volverse incómoda, cargada de un magnetismo extraño que obliga a los demás a sentir que algo está a punto de suceder. Esa vibración es ya parte de su estrategia, desestabilizar antes de atacar, crear la duda antes del golpe, provocar la incomodidad que hace que el enemigo tropiece por sí mismo. La destrucción geminiana también se expresa a través de su capacidad para tejer y destejer vínculos sociales. El aire, que circula libremente, simboliza las redes invisibles que unen a las personas, y Géminis es su intérprete más hábil. Cuando se venga, no necesita enfrentamientos directos, le basta con modificar la corriente de comunicación que rodea al otro. Una palabra dicha en el sitio correcto, un silencio calculado, un gesto sembrado en el grupo adecuado, y de pronto el adversario se encuentra rodeado de dudas y sospechas. Es una forma de batalla que no se libra en el terreno físico, sino en la arena de las percepciones, donde la reputación y la confianza se convierten en armas y escudos. El poder mercurial le otorga otra habilidad singular, la capacidad de moverse entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la sombra. Géminis puede hablar con la voz de la razón, pero también con la de la ironía, puede erigirse como mensajero de verdades profundas y, al mismo tiempo, como bufón que ridiculiza y expone lo absurdo. Esta ambivalencia multiplica el impacto de su venganza, porque no solo golpea con seriedad, sino también con burla. Y a menudo el golpe que se disfraza de risa es más devastador que cualquier acusación solemne. Su fuerza destructiva está también en la contradicción que encarna. Mientras otros signos atacan con una única dirección, Géminis lo hace desde varios frentes al mismo tiempo. Su enemigo no sabe si debe defenderse de la palabra, del silencio, del rumor o del gesto aparentemente inocente. Esa multiplicidad confunde, divide las defensas y genera un desgaste profundo. Como un guerrero que lanza flechas desde todas las direcciones, Géminis debilita hasta que el adversario se rinde ante el agotamiento de intentar responder a lo imposible. En el plano más elevado, su venganza tiene un carácter iniciático. El adversario que enfrenta a Géminis y es destruido por él atraviesa un rito de paso. La caída no es solo una pérdida, es también una revelación. Lo que se quiebra en la mente del otro no se recompone igual, porque ha sido tocado por la fuerza de Mercurio, el dios que viaja entre mundos y que, en su movimiento, obliga a ver lo que antes permanecía oculto. Así, incluso en la derrota,
Hay un aprendizaje, la certeza de que nada es más letal que la inteligencia cuando se afila y que ninguna mentira puede resistir eternamente a la luz del aire en movimiento. Existe además en Géminis una cualidad espectral cuando decide destruir. Como el viento que no se deja ver, su acción a menudo no tiene rostro. El enemigo siente la presión, vive las consecuencias, se tambalea bajo el peso de lo invisible, pero no siempre puede señalar de dónde provino el golpe. Esa imposibilidad de personalizar la amenaza crea un miedo mayor, porque no hay contraataque posible cuando no se sabe a quién enfrentar. Géminis, entonces, se convierte en un eco, en una sombra que se multiplica, en una corriente de aire que pasa sin dejar huella visible y, sin embargo, deja devastación tras de sí. En un nivel aún más profundo, la destrucción geminiana es un espejo. El signo de los gemelos refleja, devuelve, muestra lo que el otro intentaba ocultar incluso de sí mismo. Su venganza no inventa heridas, las revela, no crea grietas, las señala, no destruye desde la nada, sino que amplifica lo que ya existía y lo proyecta con tal claridad que se vuelve imposible negarlo. En este sentido, Géminis es un instrumento del destino, su poder destructor es también un acto de justicia que expone las fragilidades que el adversario no quería mirar. La épica de Géminis se encuentra en esa capacidad de ser liviano y letal al mismo tiempo. No necesita armaduras, no requiere espadas, no se reviste de solemnidad. Su fuerza radica en la ligereza misma, en el movimiento constante, en la capacidad de entrar y salir de las situaciones con la facilidad de quien viaja con alas. La ligereza, que muchos confunden con debilidad, es en realidad la esencia de su poder, porque le permite no ser atrapado y atacar desde la libertad absoluta. Y allí, en ese juego entre lo etéreo y lo devastador, se convierte en un guerrero imposible de anticipar, un destructor que no deja ruinas materiales, sino huellas imborrables en la mente y en el espíritu de quien lo desafió. Lo que queda tras la venganza de Géminis no es solo silencio ni ruina, es también la apertura de un horizonte nuevo. Porque al arrasar con la ilusión, deja espacio para la verdad. Al desarmar las defensas de la mentira, abre un terreno fértil para la autenticidad. Al multiplicarse y confundir, obliga al otro a encontrar un centro más firme dentro de sí. Y en este sentido, aunque su destrucción sea temida, también es liberadora, porque en ella late la misión más profunda del aire, recordar que lo único constante es el cambio y que toda máscara, tarde o temprano, debe caer bajo el soplo inevitable del viento. La energía vengativa de Géminis guarda un matiz que a menudo se pasa por alto, la sutileza con la que manipula los contrastes entre presencia y ausencia. Así como el viento puede sentirse en un instante y desaparecer al siguiente, Géminis sabe jugar con la oscilación entre mostrarse y retirarse. Esa capacidad de aparecer con intensidad y luego desvanecerse deja en el adversario un vacío perturbador, porque lo obliga a lidiar con la incertidumbre de no saber cuándo ni cómo regresará el golpe. La destrucción aquí no se da en un acto directo, sino en la tensión de la espera, en la ansiedad que genera la imprevisibilidad de un signo que nunca revela completamente su estrategia. En su vínculo con la comunicación, Géminis también posee el poder de alterar narrativas. Cuando busca venganza, no se limita a exponer al enemigo, sino que reescribe la historia, transforma la percepción de los hechos y modifica el relato colectivo. Esta habilidad es devastadora, porque el adversario deja de tener control sobre la forma en que los demás lo perciben. La palabra geminiana, regida por Mercurio, tiene el don de convertirse en verdad en la boca de los otros, circulando como rumor o certeza, penetrando en las mentes hasta que ya nadie distingue el origen del relato. La verdadera destrucción no está en lo que se dice, sino en lo que los demás comienzan a repetir y en cómo esa repetición moldea la realidad. Otro aspecto poco explorado es la versatilidad emocional que Géminis despliega en medio de la venganza. Aunque suele pensarse en él como un signo racional y mental, la verdad es que su dualidad le permite usar el espectro emocional como herramienta estratégica. Puede mostrarse vulnerable para inspirar confianza y luego girar con velocidad hacia la indiferencia más absoluta, desarmando a quien esperaba continuidad en su trato. Esa inestabilidad controlada no es debilidad, sino un recurso consciente para mantener al otro en estado de alerta, incapaz de comprender qué emoción es auténtica y cuál es máscara. En esa confusión, el enemigo termina atrapado en un laberinto de reacciones, agotado por intentar descifrar lo indescifrable. La influencia mercurial dota a Géminis de un poder que pocos signos poseen, el dominio de lo efímero como arma. Allí donde otros buscan la permanencia, Géminis convierte lo fugaz en fuerza. Su rapidez de pensamiento y de palabra le permite lanzar ataques breves pero certeros que dejan huellas profundas. Lo que parece un comentario pasajero, una frase ligera, un gesto mínimo,
en realidad funciona como un disparo invisible que se clava en la memoria del otro y permanece allí durante años. Esa es una de sus habilidades más devastadoras, su capacidad de sembrar cicatrices con actos que parecen insignificantes en el momento. También hay que considerar el papel de los gemelos como guardianes de los portales entre mundos. Mercurio no solo es el dios de la comunicación, también es el psicopompo que transita entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino, entre la luz y la sombra. Cuando Géminis se venga, activa esta cualidad ancestral, su destrucción no se limita a lo visible, sino que toca planos más sutiles. Puede actuar en los sueños, en la imaginación, en la mente subconsciente del adversario, implantando imágenes y pensamientos que lo persiguen más allá de la vigilia. De esa manera, su venganza adquiere un carácter casi espiritual, porque no se libra únicamente en lo concreto, sino en dimensiones invisibles que pocos pueden controlar. Su dominio del movimiento le permite además desestabilizar estructuras colectivas. Géminis no es un signo que actúe en soledad, su energía siempre tiende a lo múltiple y a lo compartido. Cuando destruye, no solo afecta a un individuo, sino que sacude el tejido social que lo sostiene. Puede separar grupos, disolver alianzas, sembrar discordia en comunidades enteras con la misma facilidad con la que otros provocan una confrontación individual. Esa amplitud lo convierte en un vengador que trasciende lo personal y adquiere un papel casi mítico, porque su acción resuena en círculos más amplios y deja huellas en muchos, no solo en uno. Existe además en su manera de destruir una estética particular. Géminis no es brutal ni solemne, su venganza se viste de ingenio, de elegancia verbal, de movimientos estratégicos que parecen juego. Esta forma de actuar tiene un impacto psicológico aún mayor, porque minimiza al adversario al convertirlo en objeto de burla, en protagonista de una historia contada con sarcasmo. El golpe no llega con gravedad, sino con ligereza, y esa contradicción es lo que lo hace inolvidable. Mientras otros signos destruyen con la intensidad del drama, Géminis lo hace con la ligereza de un aire que parece inofensivo y, sin embargo, arrasa. En lo más profundo, la venganza geminiana es también un espejo cósmico que refleja la lección universal del cambio. Quien se enfrenta a ella descubre que la seguridad era ilusión, que lo sólido puede disolverse en un instante, que la verdad tiene más fuerza que cualquier apariencia. Géminis destruye para mostrar que la vida es tránsito, que lo fijo está condenado a desmoronarse y que solo quien se adapta al movimiento del aire puede sobrevivir. Su destrucción es, por tanto, una invitación a la transformación, un recordatorio épico de que el espíritu humano debe aprender a volar con las alas de Mercurio y no aferrarse a cadenas que el viento tarde o temprano romperá. Lo que finalmente distingue a Géminis como vengador en el tapiz del zodiaco es que su fuerza no busca únicamente la ruina del otro, sino la revelación. No destruye por el mero placer de aniquilar, sino para mostrar algo oculto, para sacar a la superficie aquello que necesitaba ser revelado. Por eso, aunque su venganza pueda ser temida y dolorosa, en el fondo cumple una función de claridad. Es el viento que barre el polvo acumulado, el rayo de luz que atraviesa la sombra, la voz que revela la verdad que nadie quería escuchar. Y en ese acto, su poder se eleva de lo personal a lo mítico, convirtiéndose en un recordatorio eterno de que la mente, cuando se enciende con el fuego de la justicia, es capaz de cambiar destinos y de reescribir la historia de los hombres. La destrucción que Géminis despliega cuando la venganza se convierte en su impulso no se limita al plano del ingenio, de la palabra o de la sutileza social. Hay un nivel mucho más profundo donde su poder toma la forma de un desarraigo de certezas. En su esencia mutable, el signo es un recordatorio de que todo está en constante movimiento, y cuando se siente traicionado, invoca esa misma inestabilidad como arma. Lo que derriba no es solo una imagen, sino la base sobre la cual el adversario había construido su seguridad. De pronto, lo que parecía estable se resquebraja, lo que parecía eterno se disuelve, y el enemigo comprende que no hay estructura que pueda resistir al soplo invisible del aire. En la vastedad del simbolismo astrológico, Géminis encarna la multiplicidad de voces. Su venganza puede adquirir la forma de un coro invisible que resuena en la mente del otro. Son pensamientos que se multiplican, dudas que germinan, ecos de palabras pasadas que retornan como cuchillas silenciosas. Esa capacidad de multiplicar la voz hace que su destrucción no llegue en un único golpe, sino en un murmullo incesante que desgasta lentamente la fortaleza interior del adversario. El enemigo no cae por una embestida, sino por el desgaste constante de ideas que perforan como gotas de agua sobre piedra. La influencia mercurial, vinculada al movimiento perpetuo, también otorga a Géminis el don de la imprevisibilidad. Cuando destruye, no sigue patrones, porque su esencia es la del cambio.
Esa imposibilidad de encasillarlo es en sí misma una forma de venganza. El adversario nunca sabe dónde se encuentra, cuál es su intención, ni desde qué ángulo vendrá el próximo impacto. Lo que aniquila no es únicamente la palabra, sino la incertidumbre perpetua, la imposibilidad de descansar en una certeza, el desconcierto que se convierte en tormenta mental. El aire, su elemento, es el más intangible de todos, pero también el que está en todas partes. Géminis encarna ese poder cuando se venga, porque no ataca en un espacio concreto, sino que impregna la atmósfera misma. Su fuerza no se percibe como un enemigo tangible que se pueda enfrentar cara a cara, sino como un ambiente hostil que rodea, como un viento invisible que atraviesa muros y se cuela en cada rincón. La destrucción se da de manera difusa, extendida, hasta que el otro se da cuenta de que está respirando la venganza misma y que no hay escape posible, porque está en el aire que lo rodea. Hay también en Géminis un arte refinado en el uso del contraste. Su dualidad le permite oscilar entre la dulzura y la frialdad, entre la cercanía y la distancia, entre la risa y el silencio. Esa capacidad de transitar extremos desarma, porque el adversario no puede sostenerse frente a alguien que hoy parece aliado y mañana verdugo, que un instante muestra calidez y al siguiente indiferencia absoluta. Este vaivén no es capricho, es estrategia, porque en esa danza de opuestos el enemigo pierde el equilibrio, incapaz de encontrar terreno firme sobre el cual defenderse. En el plano simbólico, la destrucción geminiana se parece a un espejo fragmentado. El adversario se ve reflejado en múltiples pedazos, ninguno completo, todos distorsionados. Esa multiplicidad de imágenes lo obliga a confrontar su propio caos, a ver aspectos de sí mismo que prefería ignorar. Lo que destruye Géminis no es tanto al otro como su ilusión de unidad, de coherencia, de control. La venganza se convierte en revelación de las contradicciones internas que lo habitan, y esa revelación resulta devastadora porque no se combate afuera, sino adentro. Hay un poder cósmico en su ligereza, un poder que suele subestimarse. Mientras otros signos destruyen con intensidad, Géminis lo hace con rapidez. Lo efímero en sus manos se convierte en filo. Un comentario breve, un gesto fugaz, un silencio exacto en el momento adecuado, son suficientes para abrir una herida que nunca cicatriza del todo. La aparente superficialidad es en realidad el vehículo de un impacto profundo, porque lo rápido se fija en la memoria como un destello imposible de olvidar. Su destrucción no es pesada ni lenta, es veloz, punzante y definitiva. El carácter mutable del signo lo conecta con la transición, con los pasajes entre un estado y otro. En la venganza, esta cualidad se manifiesta como la capacidad de arrastrar al otro a un cambio no deseado. No se trata solo de herir, sino de obligar a transformar. El enemigo, tras el paso de Géminis, no puede seguir siendo el mismo, porque su identidad se ve alterada, su seguridad quebrada, sus vínculos modificados. En este sentido, la destrucción es también un bautismo de aire, una iniciación en la conciencia de que todo puede cambiar en un instante. La épica de Géminis reside en esa paradoja, su arma más temible es lo invisible. No necesita lanzas ni fuego, porque es el viento que no se ve, pero que derrumba murallas. No necesita fuerza bruta, porque es la idea que penetra y se multiplica en silencio. Su venganza es la confirmación de que lo intangible tiene más poder que lo concreto, y que la mente, en su velocidad infinita, puede doblegar cualquier resistencia. Quien lo subestima cae sin comprender cómo lo hizo, porque la batalla no se libra en un campo visible, sino en los territorios sutiles del aire, donde Géminis reina con soberanía. Lo más profundo de esta destrucción es que no se detiene en la ruina. Como todo signo de aire, su propósito último es la liberación. La venganza de Géminis arrasa, pero también limpia, abre espacio, barre lo que ya no sirve. Es un viento destructor que, al mismo tiempo, prepara el terreno para lo nuevo. Aunque el adversario solo perciba la caída, en el fondo se está gestando un renacimiento inevitable, porque el aire jamás deja las cosas en el mismo lugar. Su destrucción es tránsito y es creación, es un canto al poder transformador del movimiento. En su furia late la voz de Mercurio, que recuerda al universo que nada puede detener el fluir eterno del cambio.